¿Cómo les va? Bienvenidos a Santa Fe Ñu Porá, último programa del año 2015. Así que hoy vamos a estar invitándolos a participar de un par de notas con dos jóvenes profesionales. Una, licenciada en genética, Melina Lorenzini, y la otra, la veterinaria, médica veterinaria, Emma Telechea, en el INTA Reconquista. ¿Estás con el tema de la genética en los cultivos por el momento? Sí, la idea igualmente es incursionar en la parte de biotecnología en el cultivo de algodón. Biotecnología, ¿qué significa concretamente? ¿Qué cosas se van a trabajar en algodón? Bueno, estamos buscando, introducir las herramientas biotecnológicas, todo lo que sea la parte molecular, para apoyo, digamos, a los programas de mejoramiento tradicional. Hay distintos abordajes que se pueden hacer, como la transgénesis, que ya es conocido, digamos, el cultivo de algodón actual es transgénico, de hecho, el que más se cultiva. O se puede hacer selección, que es asistida por marcadores, que bueno, esos son los dos temas en los que vamos a estar sondeando. ¿Qué marca el marcador? ¿Qué indica? Es una región en el ADN que está relacionada con un carácter de interés y que al ubicarlo, digamos, nos va a dar la pauta de que existe en esa planta, está existiendo el carácter que nos interesa a nosotros. ¿Qué le está haciendo falta al algodón? ¿Buscando qué caracteres están? Antes que nada, al algodón está haciendo falta variabilidad, porque hay mucha erosión génica que se le dice después de tantos años de selección, y cualquier programa de mejoramiento se basa en una diversidad o variabilidad genética preexistente. Empezamos por ahí. Y después, obviamente, adaptar la variabilidad existente a las distintas regiones, tratando de resolver los puntos limitantes actuales, como ser, por ejemplo, resistencia a picudo o a sequía, etc. ¿Hay un banco genético en donde buscar o lugares en donde buscar lo que vos tenés como genética para colocárselo a esos algodones que están en producción? Bueno, en Argentina existe un banco de germoplasma de algodón que está en Sáenz Peña, en el INTA de Sáenz Peña, del cual vamos a hacer usufructo, digamos, de todo el germoplasma que allí se encuentra. Y igualmente, a nivel mundial, existen distintos lugares donde también tienen sus propias colecciones. Por ejemplo, ¿qué lugares, qué países? Hay en Estados Unidos, también hay en Australia, que son los más grandes, al que vamos a intentar acceder en lo posible. Y después hay distintos, depende de la región, va a tener sus propias, digamos, colecciones, ¿no? Adaptadas ahí, o también foráneas. Hablaste de la resistencia a la sequía. Hay algunos genes de algunas plantas que no son ni siquiera del mismo género, que tienen el de resistencia a la sequía y la están empezando a colocar, por ejemplo, en trigo. En este caso, ¿también se busca por ese lado? Sí. Bueno, hace poco fue el famoso descubrimiento de la investigadora Chan. Identificó un gen justamente en una planta que se usa como modelo y se llama Arabidopsis thaliana, que bueno, por distintas características se estudia ahí y después se trata de extrapolar digamos, los estudios hechos a distintos cultivos. ¿Esa planta es una planta del desierto o qué característica tiene? Es una planta que tiene relativamente un genoma simple, por lo que nos permite manipularla más fácilmente que plantas con, por ejemplo, periodos de vida más largos. Como decía, lo de la constitución genética nos permite también identificar con más facilidad las regiones que queremos estudiarla. Por eso que se le denomina modelo, digamos. Son años de estudio. La última instancia es lograr justamente introducir un gen, por ejemplo, otro organismo en la planta que nos interesa. Pero antes tenemos que hacer un screening, tenemos que identificar las regiones en el genoma que están contribuyendo a que se exprese ese carácter o no. Y justamente los marcadores que te mencionaba tienen mucho que ver ahí. Pero es un trabajo arduo, si se quisiera, y se necesita la contribución, o se utiliza la contribución de distintas partes del mundo en, como decirte, sitios internacionales web, en donde cada descubrimiento se va ubicando ahí, ¿no? Y uno accede. Entonces, como un conocimiento mancomunado. Lo que me permite a mí es no arrancar desde cero cualquier estudio, sino fijarme en qué descubrió tal centro de investigación y acoplarlo a mi estudio, digamos.
¿Para tu trabajo se necesita un equipamiento muy costoso? ¿Ya lo tienen o tienen que trabajar en otro lado? ¿Cómo es? Bueno, actualmente acá en la EA Reconquista no tenemos el equipamiento de molecular que se necesita para hacer estos trabajos, pero podemos acceder a el INTA de Castelar, que los tienen, o también en la EA de Corrientes, o en la EA de Sáenz Peña también tienen. Pero estamos en tratativas de tratar de armar nuestro laboratorio acá en Reconquista. ¿Cómo ves la influencia que ha tenido la genética hasta ahora en la producción algodonera, en lo que se refiere a eventos transgénicos y en lo que se refiere a lo que son otras técnicas de mejoramiento genético? Bueno, hasta cierto punto el INTA de Sáenz Peña logró desarrollar, bueno, en su momento sí era una novedad muy importante, germoplasmas muy adaptados a la zona, muy fructíferos, pero con el advenimiento de la biotecnología y los eventos transgénicos, en la Argentina fue bastante desplazado lo que sea de índole nacional, y bueno, todos sabemos que la mayoría del algodón cultivado hoy en día viene de una empresa privada con los eventos que están patentados. Bueno, la idea ahora es como rever esa situación y tratar de darle un impulso a digamos, todo lo que sea industria nacional, te diré, para que el Estado también tome un poco de partido en esa situación. De hecho que el Estado ha hecho avances y ha usufructuado en muy buena forma, como tiene que ser, la obtención de algún descubrimiento, ¿no? En este caso, uno empieza a suponer que así va a ser también acá cuando se descubra algo nuevo y colocable a materiales que están acá ya en danza. Pero esa no variabilidad genética que vos decís, de la escasez de variabilidad genética, hay que agregarle cosas para que cuando aparece un evento externo que complica, no sea todo susceptible y se vaya como pasó una vez con la roya negra del girasol acá, que no había ninguna variedad de resistente. Sí, bueno, justamente antes de introducir el evento transgénico que nos interesa, como ser BT, digamos, o el exacto, o el descubierto por Chan, tenemos que evaluar el germoplasma que lo va a aceptar. Es por eso que antes, es un paso final el de la transgénesis, antes tenés que desarrollar líneas que estén adaptadas al ambiente y que justamente aumenten la productividad, de manera que al introducir ese gen, lo que intentamos es que no modifiquemos el background que se llama genético, sino solamente introducir ese gen y que no afecte al resto. Obviamente hay que hacer pruebas, ¿no? Porque todo puede pasar, pero sí, más o menos esa es la idea. Al no ser híbrido del algodón, cualquiera puede tomar de las semillas que cazó en algún lado y las multiplica y las sigue reproduciendo por allí y se va por camino que no controla más nadie. ¿Qué pasa con este tema de tener que probarlo por allí en distintos campos, en distintos ambientes, y ante la posibilidad de que ese material se difunda antes de que esté siquiera inscrito? Bueno, de hecho se conoce que hay la famosa bolsa blanca, ¿no? Que tiene mucho que ver con los costos también. El objetivo del INTA ahora es justamente tomar partido en eso y conseguir variedades que estén adaptadas a la zona en primera instancia y después a un precio accesible para que el productor prefiera eso, material mejorado, por sobre la bolsa blanca. Estoy muy agradecida por la oportunidad. Realmente creo que el país está invirtiendo mucho en el desarrollo científico-tecnológico, y yo que estudié en una universidad pública, secundaria pública y primaria pública, creo que hay que darle mucha importancia a la posibilidad de tener becas como la que tengo yo ahora de formación, especialmente en el interior del país y no solo en Buenos Aires. Así que yo creo que la gente del interior tiene capacidad como para producir y en grande medida. Bueno, seguimos en el INTA Reconquista enseguida, pero cambiamos de entrevistada. Hoy le tocó a las mujeres, 2 jóvenes becarias del INTA Reconquista. Ya seguimos, después del corte. Una tal Emma Telechea, veterinaria, está llevando mate, creo que me va a alcanzar uno, que es nieta de aquel Telechea de la lechería, aquel que estaba en Rafaela,
Y bueno, han seguido la costumbre del campo, muy amable. Este mate, por lo que veo, no tiene azúcar, está bien acomodada la bombilla, como dijo la Andresina, a un costado. Pero yo sé por qué vine acá a verte, porque el señor director de acá, el ingeniero Mariano Caracoña, me dijo, vamos a trabajar en ganadería agroecológica. Y me picó el bichito. ¿Qué es ganadería agroecológica? A ver, contame un poco. Bueno, si bien es una temática nueva para la zona y para Argentina, es algo que en Europa se viene trabajando ya hace bastante, que ellos le llaman ganadería ecológica, que es una forma de producir alternativa a lo que es lo convencional, intentando no utilizar o utilizar en lo mínimo posible la parte de medicamentos, hormonas reproductivas y sobre todo mejorar lo que es la parte alimenticia sin utilizar nada de pasturas con agroquímicos y lo mismo con los balanceados que se le den al animal deben provenir de lugares que hayan sido no tratados, así es. Entonces es una manera alternativa de producción de bajo costo que es la nueva, lo que se viene, es el futuro de la producción en ganadería. Bueno, vos por esas cosas de la vida y los trabajos del abuelo y del padre, sos salteña, ¿verdad? Sí, soy salteña. Bueno, mi abuelo empezó a trabajar en INTA de Rafaela, por traslados fue a INTA Balcarce y terminamos en INTA Salta, en INTA de Cerrillos. El tema de la producción de acá, esta zona, que estarás conociendo ya de la mano de Sergio Crudeli y de los compañeros del Grupo Ganadería que yo reporté la vez pasada, vos viste que acá pasto hay por todos lados y no se fumigan esos pastos, hay que aprovecharlos al máximo. Cuña Boscosa, Bajo Meridional, acá a la altura de este lado, la isla. ¿Qué me contás? Sí, es interesante la zona porque bueno, es una beca que se da a nivel nación y Nación decide, no, esto tiene que ir a la zona ganadera de Argentina, que no usa agroquímicos, como es el norte santafesino, donde están las islas, que todos como sabemos no hay manejo de ningún tipo. Entonces, bueno, es una zona ideal para empezar a hacer este tipo de investigaciones de las producciones alternativas sin uso de agroquímicos, las islas, la Cuña Boscosa, sistemas silvopastoriles, en donde mandaríamos animales a pastorear entre los árboles, entre el chañar que todos conocen y no saben qué hacer, bueno, buscar forma de manejo para poder mandar animales ahí y producir. La cuestión de los medicamentos. ¿Hay algún medicamento que por alguna razón no es apto para hacer este tipo de ganadería? ¿Cuáles serían esos medicamentos? Bueno, acá en la bibliografía se habla de que realmente en Europa no utilizan o intentan no utilizar nada. Usan todo lo que es terapias alternativas y no porque no sean aptos por el producto químico, sino para intentar respetar lo máximo la naturaleza del animal. No porque no sea apto, claro. Entonces ellos usan mucho lo que es fitoterapia, o sea, terapia con plantas, con homeopáticos, etcétera. Sí, lo que no es recomendado son hormonas de ningún tipo. Obviamente Argentina ya se sabe que no se utilizan hormonas de crecimiento, pero hay países en los que sí, por ejemplo Colombia, que tuve la posibilidad de trabajar allá, utilizan hormonas de crecimiento en animales de abasto y que, bueno, es peligroso, ya se sabe, para la salud del humano y eso está muy prohibido en este tipo de producción. Después, el tema antibióticos se intenta no utilizar, no se saben todavía los motivos por los cuales estaría prohibido el uso, porque si uno respeta el tiempo de carencia. Claro, de carencia no habría problema, pero bueno, son todos ítems que hay que ir trabajando para poder llegar a parámetros que sean reales y que le sirvan al productor, a nosotros y que no dañen al animal. En realidad, estos son áreas de investigación que todavía faltan explorar. ¿A eso has venido? Sí, a eso vine. Y hay que buscar las alternativas y generar información al productor. Acá se utiliza mucho, en otras zonas del país también, pero como acá hay industrias del aceite, se utiliza muchos subproductos del aceite, inclusive de los cereales, de los subproductos de la harina. Y son de cultivos que normalmente algún tratamiento han tenido. Sí, bueno, ahora tuve la posibilidad de ir a una pasantía a la granja Naturaleza Viva, acá en Guadalupe Norte, de Removénica, en donde ellos tienen un rodeo para tambo y a su vez ellos también producen lo que es girasol para hacer aceite de girasol y le dan el expeller, el producto que sale de hacer el aceite en crudo.
Y ellos no utilizan ningún tipo de agroquímico, o sea, es posible la producción sin agroquímicos y ese sería el alimento ideal para una ganadería a la que se llama ecológica. Sería buenísimo que acá en la zona se pueda no utilizar agroquímicos, si no, la carne no puede ser clasificada como ecológica. Bueno, en los girasoles me comentaba la gente justamente que trabaja en plagas, que hay mucho control biológico y prácticamente acá en la zona muchos años ni siquiera se utiliza ningún agroquímico. Sí, es un cultivo que no tiene, como la diferencia con la soja, que tiene otro tipo de, sí, o el algodón. El girasol puede ser fácilmente cultivado sin tener tanto problema con malezas o plagas. Inclusive, bueno, ahí en el campo donde estuve hacen labranzas y después hacen desmalezados con maquinaria y tienen un rendimiento igual que un campo que utilice agroquímicos. La semilla de algodón como tal, o el speller, o el pellet, también se usa. En esos casos, ¿cómo se hace se certifica esta ganadería agroecológica o es una cuestión que todavía hay que empezarla, acá en la Argentina? Y en Argentina hay que empezarla, como decía, en Europa ya se da, bueno, justo ayer y hoy estuve leyendo artículos de cómo es la legislación en Europa y ellos no lo certifican. Claro, ellos dicen, sí, es un productor que está en transición, la carne es certificada como productor en transición, pero no ecológica. Tiene que tener por lo menos 3 años sin uso de agroquímicos en las pasturas y en los derivados que puedan utilizar para alimentar al animal. En Argentina es todo un área de investigación y que ojalá algún día salga una legislación en donde se pueda dar un buen precio a una carne producida así. Este producto que tiene características para la salud humana muy superiores, ¿se paga diferencialmente como se puede pagar un alto ley con girasol, por decirte? Sí, allá por lo menos sí, acá no. Acá ¿En Europa? En Europa sí. En Europa tiene un precio diferencial, entonces eso estimula al productor a que diga, bueno, me voy por este lado y cuido la salud tanto del animal como de la humanidad. Es así. Es buscar la manera de que el productor quiera volver a lo que ellos ya sabían, porque realmente son conocimientos que estaban antes, como hablaba usted, cuando empezó no se utilizaban tantos agroquímicos y eso. Y bueno, y empezar a explorar el área de la parte medicinal, que es re interesante porque con productos de la naturaleza, del mismo campo del productor, se podría desparasitar, antibióticos, etcétera. Es increíble la cantidad de cosas que hay por hacer. Hay un productor que perteneció al grupo CREA, digo perteneció porque el CREA no existe más, que vive en Las Garzas, el CREA Guadalupe Norte, Celso Massat, que dice, si hay llantén en el campo, no hay problema. El llantén, por su propiedad antibiótica, supongo. Yo supongo que sí. También tenemos por ejemplo, la leucaena, que se sabe, los productores te dicen, esto es antiparasitario de acá a la China, ellos comen la chaucha y ya está, dice. Entonces es buenísimo poder recuperar eso, poder volver a lo que se sabía y no gastar dinero en cosas que son evitables. Bueno, esta nota es para el arranque, porque seguramente dentro de un tiempo vas a tener muchas noticias que darnos de cómo están las experiencias que se están haciendo en los campos de los productores. Esto no lo vas a poder reproducir en la experimental, difícilmente. Sí, difícilmente porque como se sabe la agroecología es un sistema, entonces como sistema tiene que funcionar todo igual. Así que no, sí, con productores, la idea es trabajar, bueno, estamos en algo con la Secretaría de Agricultura Familiar, con el veterinario Mondino, que él también trabaja en la parte de agroecología. Y bueno, y con productores como le nombraba Removénica y bueno, y algunos otros productores con los que trabaja Sergio Crudeli, estamos empezando a hacer ahí investigación en el tema. Bueno, Emma, bienvenida al norte de Santa Fe, mi pago cue, como decimos nosotros, el que era mi pago. Y bienvenida a Santa Fe Ñupora, y te agradezco este rato y los mates, por supuesto. Oh, muchas gracias a usted y bueno, los esperamos por cualquier cosa que necesiten o que quieran saber o que nos quieran ayudar a que abramos este mundo que está buenísimo, está bueno este camino. Y bien, este es el último programa de 2015 de Santa Fe Ñupora. Por eso queremos saludarlos a todos ustedes, a toda la gente que participa a través del canal rural, nuestra comunicación, de nuestros entrevistados con ustedes.
a la gente que nos auspicia, que podemos por eso tener el programa en el aire, a nuestros auspiciantes, instituciones, empresas, etcétera, al canal y a la gente del canal, que también nos da una mano continuamente en esta producción que estamos haciendo desde el litoral argentino. Mi saludo a toda la gente de tu programa y a todos los que siguen acompañando a Canal Rural, que también es otra patria. Acá atrás mío está el río Coronda, donde estamos viviendo nosotros, en Sauce Viejo. Y desde el río Coronda, desde este paisaje, le queremos decir hasta el año que viene, si Dios quiere. Sí, porque el próximo encuentro va a ser en 2016. Hasta entonces, gracias como siempre y feliz año nuevo. Chau.